noches, hermanos y hermanas. Un placer que puedan acompañarnos en esta noche de interiorizando en la palabra. Hoy el Señor va a continuar hablando sobre el tema que no concluimos la semana anterior, que es el gozo del Señor. Y qué hermoso que el Señor nos está dando el honor y el privilegio en esta noche de seguir hablando de este tema tan poderoso e importante en el cuerpo de Cristo, y también muchas veces en el cual no tomamos en cuenta. Contamos la semana anterior que la fe es necesaria para que el poder de Dios se desate, y eso es así, lo comprendemos claramente, amén. Que la fe es necesaria para que el poder de Dios se desate. Pero el gozo también es sumamente necesario para que las barreras y todos los obstáculos que están frente a cada uno de nosotros sean quitadas. Y podemos llegar a comprender realmente cómo es que el gozo logra esto. ¿Lo llegamos a comprender realmente o realmente estamos perdidos con respecto a este tema? Porque sí, hermano y hermana, el gozo hace que las barreras y los obstáculos que están al frente nuestro, atrás, lo que nos está persiguiendo, lo que viene a apretarnos a los lados, sean quitadas. Y sí, así es, ya que el gozo del Señor toca la puerta de nuestro corazón, y cuando eso ocurre, hay libertad. Hay libertad para que las cosas realmente empiecen a fluir, para que realmente usted y yo podamos decir, aquello que me estaba limitando, ya eso quedó atrás en un pasado, porque hoy me estoy gozando y ese gozo me da libertad. Ese gozo me hace libre. Ese gozo hace que hoy pueda hacer cosas nuevas que antes me detenían. Porque el gozo hace que las barreras se destruyan, sean quitadas. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2. ¿Alguien, por favor, que lo pueda leer? Amén. Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice la palabra que estemos en sumo gozo cuando nos encontremos en pruebas. Y me pueden decir, pastor, ¿qué significa esto? Porque yo entiendo que pasar pruebas es algo muy duro. Yo comprendo que pasar pruebas es que vienen cosas a mi vida que me van a golpear. Son cosas que van a venir a nuestra vida que podemos decir, no, Señor, yo por ahí no quiero pasar. Pero ¿qué pasa cuando usted y yo llegamos a esa condición y nos preguntamos y decimos esas cosas? Es porque el gozo del Señor no se ha desatado en tu vida. Es porque usted se está limitando y no está dejando que el Santo Espíritu de Dios toque tu vida. Te estás deteniendo la obra del Señor. Estás diciendo, no, yo no quiero esto. Pero la palabra dice que nos gocemos en medio de la prueba, en medio de la adversidad. ¿Por qué? ¿Qué dijimos al inicio? El gozo quita esos obstáculos. Entonces, cuando usted entra a una prueba, va a estar alegre, porque usted sabe que no va a pasar esas situaciones difíciles, porque usted va de la mano del Señor y va gozoso hacia eso. A pesar de que lo natural diga otra cosa. Por usted y yo no caminamos en lo natural,
caminamos en lo espiritual. Caminamos hacia la verdad. Caminamos a lo que el Señor dice, no a lo que usted dice, ni a lo que usted crea. Porque el Señor hoy te vuelve a decir, camina gozoso. Porque eso va a abrir las puertas hacia una victoria, hacia una verdad irrefutable que el Señor está entregando esta noche a cada uno de ustedes. Pero ¿qué tienen que hacer? En primer lugar, decirle, Espíritu Santo de Dios, yo quiero de tu gozo. Y no limitar. No limitar, porque humanamente limitamos las obras del Espíritu. Humanamente estamos diciéndole al Señor, no quiero, porque me da miedo. Porque no sé lo que pueda ocurrir. Quiero algo seguro. Pero no hay nada más seguro que estar delante de la presencia de Dios y decir, yo me gozo en ti. Pero ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta que esas palabras a veces fluyan? Pero es que, vuelvo a decir, somos nosotros quienes limitamos. Quienes decimos no. Y el Señor te dice, gózate en medio de esta circunstancia. Porque bien conocemos lo que dice la palabra de Dios, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero eso a veces queda solamente en un título y no lo aplicamos realmente. Porque cuando estamos diciendo que es una fortaleza, realmente esos obstáculos que quieran venir no son nada. Pero hacemos crecer esos obstáculos mayor que lo que el Señor dice. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Estás tomando lo que dice la palabra del Señor en Santiago 1:2 realmente? ¿O estás basándote en lo natural? ¿Qué creen que es lo más importante? Porque aquí es cuando usted y yo estamos hablando de una verdad inquebrantable y que a la luz de la palabra es sumamente evidente, que el gozo nos hace a usted y a mí ganadores. Porque por medio de esto, que es el gozo, usted y yo obtenemos victoria. Pero el gozo se demuestra, el gozo se ve. Aquel que está sentado en una banca con cara de enojo, no está demostrando realmente ese gozo del Señor. Aquel que viene con preocupaciones solamente, no está demostrando ese gozo del Señor. Entonces, ¿realmente se está caminando en el gozo? ¿O se está caminando por lo natural? ¿Dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde? ¿Hacia el camino del Espíritu Santo nos quiere llevar? ¿O hacia el propio camino que quieres ir? Porque la palabra es sumamente clara. Así que yo les pregunto a ustedes en esta noche, ¿es usted una persona que cuando las cosas están bien, está tranquila y gozosa? Pero cuando viene una situación difícil, ¿sigue en esa misma situación? ¿O cambia tu estado de ánimo? Porque entendamos algo, el gozo no es un sentimiento. El gozo no es lo mismo a estar feliz o contento. Hoy puedes estar feliz, mañana no sabes, pero el gozo siempre permanece. Es sumamente diferente porque la felicidad se maneja en lo natural, el gozo se maneja en lo espiritual y el Señor te llama
a caminar en lo espiritual, para que cuando llegue esa circunstancia, no caigamos en la mentira, para que el Señor te haga victorioso, porque eso es el deseo del Señor. Pero entonces, ¿hacia dónde estás caminando? ¿Qué pasa cuando te encuentras entonces desilusionado por alguna situación? ¿Acaso es que estás perdiendo también la fe? Porque recuerden lo que se mencionó el miércoles anterior, la fe y el gozo están relacionados y caminan en conjunto. Una no es nada sin la otra. Ambas caminan porque ambas se necesitan. ¿Qué dijimos al inicio? Que la fe es necesaria para que el poder de Dios se desate. Pero el gozo para que todas esas barreras se destruyan y caigan. Es así, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Entonces, si usted y yo nos trasladamos al libro de Filipenses, y aquí hay algo muy hermoso que les voy a otorgar por parte del Señor. En estos pequeños 4 capítulos, el apóstol Pablo, en cada uno de 7 versículos, él siempre está hablando del gozo o cómo vivir en gozo. El apóstol Pablo en esta carta a Filipenses habla del gozo en gran manera. Pero, ¿cuál era la situación del apóstol Pablo en ese momento? El apóstol Pablo en ese momento estaba encarcelado. El apóstol Pablo no sabía qué le iba a ocurrir en un futuro. Estaba fatigado. Estaba golpeado. Seguramente cualquiera puede decir, aquí yo tiro la toalla porque esto a cualquiera lo desanima. Pero, ¿cuál fue la situación del apóstol Pablo aquí? En Filipenses. Pues instaba a los demás a vivir con gozo, como él lo estaba demostrando en ese momento. Pero vamos a leerlo. Vamos a ir a Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 4. Alguien con voz poderosa que me ayude a leerlo. Filipenses capítulo 4 del 1 al 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo allí? Estaba instando a todos que se regocijen, que no importa lo que fuera a ocurrir, vivan en gozo. ¿Por qué? Porque no importa lo que allí estuviera pasando el apóstol Pablo. Yo les digo a ustedes, ¿qué necesitamos, para tener gozo en nuestras vidas? ¿Qué necesitamos? Tener al Señor en nuestro corazón, sí, claro, pero debemos de pedirla. Nosotros somos aquellos que activamos el gozo en nuestras vidas. Entonces, si usted no la activa, a la primera caes. A la primera ya sales derrotado, porque no tomaste la decisión real de que el Santo Espíritu de Dios
empezar a actuar en ti. Hoy el Señor te vuelve a instar, gózate. Porque si pensamos nuevamente en la condición en la cual se encontraba Pablo, cualquiera de nosotros estuviéramos en una vida infeliz. Muy seguramente estuviéramos desdichados, angustiados, pensando de que estamos en prisión, sin ninguna comodidad, seguramente pasando hambre. Pero Pablo estaba gozoso. Y muy seguramente cuando estaban los carceleros juntamente con él les hablaba gozosamente del Señor. Así como a todos los que estuvieran allí a su lado. ¿Por qué? Porque él amaba al Señor con todo su corazón y se gozaba, y aquello que estaba a su alrededor, que eran obstáculos en su vida y para cualquiera, habían caído. Porque él estaba gozoso. No sabía qué le iba a ocurrir a él en el futuro. No sabía. Pero él se gozaba en el Señor. Entonces, ¿qué harías en una misma situación como la que estaba Pablo? ¿Actuarías de la misma manera? ¿Dirías con todas tus fuerzas, gloria al Dios Altísimo? ¿O te echas a morir? ¿Qué harías? ¿Realmente ese gozo está activado en tu vida? A mí no me tienen que responder, pero es momento de que eso sea así. Porque el Señor nuevamente les dice, hoy es el día para que mi gozo te toque, para que mi gozo te impacte, para que aquello que te agobia se caiga, se derrumbe, para aquello en lo cual no te deja dormir, ya nunca más vuelva. Pero tienes que tomar una decisión. Y no importa cuál sea ese obstáculo, esa barrera, esa cadena, no importa. Porque cuando realmente el gozo está allí, eso desaparece. Porque el Señor te dice, cuando hay gozo, hay poder. Amén. Muchas veces tendemos a quejarnos con el Señor cuando nos ocurren situaciones. Pero cuánta hipocresía hay allí cuando el Señor nos ha dado las herramientas para que esas cosas no nos toquen. ¿Con qué vergüenza deberíamos de caminar si usted y yo tenemos el descaro de reclamarle al Señor? Porque el Señor te ha dado las herramientas. Te he dicho, yo te doy mi gozo. El Señor te ha dicho, yo te he entregado fe, pero la has desarrollado. ¿Realmente estás caminando bajo lo que el Espíritu Santo dicta y te dice? ¿O simplemente estás caminando bajo tu propio dominio? Porque cuando estamos en esas situaciones es cuando usted y yo le estamos diciendo cosas al Señor. Es muy fácil y sumamente sencillo echarle las culpas a alguien más o a alguna cosa. Es muy sencillo y humanamente es la salida más fácil para cada uno de nosotros. Pero el Señor no te llama a eso. Y te llama a ser humilde y a aceptar. Y Él te dice nuevamente,
porque hoy te lo va a pasar diciendo una y otra vez, mi gozo está preparado para ti. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo pasaba por esta situación, él demostró algo sumamente importante que el gozo hace. Y es que da triunfo en medio de la adversidad. Él demostró que la fe y el gozo mueven y hacen lo que sea. Mueven y hacen lo que sea. Pero yo creo que aquí muchas personas no lo están comprendiendo. Porque si lo estuvieran comprendiendo, ya estarían de pie dándole gloria a Dios. Ya estuvieran gritando diciendo el Señor, eso yo lo recibo para mi vida. Eso yo lo creo y lo insto y hago que crezca en mi ser. Pero tenemos que empezar a hacerlo. Tenemos que empezar a reflejarlo. Tenemos que empezar a pedirlo. Si no, nada va a ocurrir. Si no, vamos a quedar en la misma situación. Si no, allí va a quedar. En nada. A seguir sufriendo lo mismo que hemos sufrido. El Señor no te llama para eso. Él nunca te ha llamado para que salgas derrotado. Nunca. Él quiere que salgas en victoria. Él quiere lo mejor para ti y para mí. Pero no puede ocurrir eso si no tomas la decisión y empiezas a dar esos pasos de fe y creer que cuando estás caminando en gozo las cosas empiezan a ocurrir. Porque el gozo te da la libertad. ¿Recordamos? Sí, ¿verdad? El gozo da la libertad. Pero esa libertad, vuelvo a decir, se demuestra. Esa libertad se mira. Esa libertad es palpable. Amén. Y es sumamente importante que el cuerpo de Cristo lo tenga bien claro. Pero más que lo tengan claro, que eso no se mantenga simplemente escrito en un papel. Porque de nada sirve que eso quede allí. Es un estado de vida de todos los días. Es un hecho que tiene que ocurrir siempre. Y el gozo siempre está allí permanente. Está allí permanente. El enemigo no te puede robar el gozo. No te lo puede quitar. No lo puede hacer. Pero sí puede ocurrir algo. Y es que usted y yo soltemos el gozo. Y eso sí es un gran delito. Es un gran delito. Porque el Señor nos manda ¿a qué? A gozarnos. Y eso es un mandato. Y oiga qué grande es el Señor, porque es un mandato para que usted y yo obtengamos victoria. Pero aún así no entendemos. Aún así no lo tomamos en cuenta. Aún así caminamos perdidos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Estás realmente en esta noche comprendiendo lo que el Señor quiere hablarte? Entonces desata ese gozo. Desata ese gozo, porque es momento. No podemos esperar al día de mañana. No podemos esperar una semana, no podemos esperar un mes, y mucho menos un año. Porque el Señor así nos lo demanda. El gozo no se nos puede quitar. No se arrebata. El enemigo no nos los puede quitar. Pero usted y yo somos llamados a llamar a ese gozo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1,
versículo 3 al 8. ¿Alguien más, por favor, que lo pueda leer? Primera de Pedro 1, 3, 8. Capítulo 1, del 3 al 8. Capítulo 1, versículo 3 al 8. Bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Verso 6. Amén. En el cual vosotros os alegraréis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Verso 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Yo les insto a que esta palabra la subrayen con gran gozo en su corazón. Aleluya. Porque lo que está hablando en este versículo, la palabra del Señor es sumamente poderoso y nos demuestra cómo el Señor cuida de ti y de mí y nos insta a que nos gocemos en medio de esas pruebas que dice la palabra son necesarias y que son ¿qué? Más preciosas que el oro. El Señor nos enseña de que esas pruebas no es para caer, es para que su nombre sea glorificado, para que usted y yo crezcamos y veamos realmente cómo la gloria de Dios puede inundar nuestras vidas de tal manera de que el gozo se desborda con poder. ¿Por qué? Porque allí es cuando vemos que realmente el gozo hace que las cosas también ocurran. Amén. Entonces, poderoso es la palabra del Señor. Él dice que nos pasa por fuego, pero no es para que usted se queme. No, es simplemente para que Él te moldee. Ahora, cuando Él te moldea es porque Él tiene un propósito para tu vida. Y cuando usted entiende eso bajo la fe y el gozo que el Señor pone en tu vida, las cosas se desatan. Amén. Las cosas empiezan a ocurrir. Pero tenemos que pasar el proceso. Así es. ¿Usted está dispuesto a pasar el proceso o te da miedo? Si te da miedo, ya estamos mal. Empezamos sumamente mal. Porque cuando hay gozo, no hay temor. No hay temor, simplemente. Y es sencillo. Y el Señor te está hablando hoy. ¿Estás dispuesto realmente de que el Señor te tome y te moldee a como Él desee? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces empieza a gozarte. Empieza a gozarte de que Él va a hacer. Porque Él va a hacer. Y Él te va a cumplir. Porque Él tiene la última palabra. Y lo que Él dice lo cumple. Lo que Él ya ha decretado es un hecho. Él no tiene palabra de hombre ni es hijo de hombre para que falle. Él te insta entonces por eso en esta noche a que te goces. Amén. Pero tenemos que empezar a dar el paso.
Ya en esta noche diste el primer paso. Amén. Entonces da un segundo paso. Da un tercero. Da un cuarto. Pero no te quedes plantado. No te quedes sentado. No te quedes esperando a que las cosas caigan del cielo simplemente porque sí. Hay que empezar a moverse y a creer de lo que el Señor hoy está disponiendo para tu vida. Empieza a actuar. Porque las barreras el Señor hoy las ha hecho caer. Amén. Pero ¿dónde está entonces la decisión? Estás tomando desde ya la decisión necesaria que el Señor te pide. Porque el Señor te pide que te goces. Él te dice, sí, porque el gozo es nuestra fortaleza. Sí, gloria a Dios, qué bendición. Pero demuestra que realmente el gozo es una fortaleza. Decíamos la semana anterior de que el gozo es como un sello identificador de nosotros como hijos de Dios. Amén. Eso nos hace como un apartado del mundo a lo que el Señor quiere. Porque el gozo no cualquiera lo tiene, ni lo obtiene solamente porque sí. Amén. Pero sí, es aquello que es un sello identificador de un hijo de Dios. Porque comprendemos de que caminar en lo sobrenatural nos lleva a mayores cosas. Que caminar bajo la luz del Señor nos lleva a mejores cosas. Porque el mundo simplemente nos engaña y nos estanca. Y nos lleva a perdición. Nos deja tirados en una esquina sin cómo reaccionar. Pero el Señor hoy te dice, tú no te riges bajo lo que dice el mundo. Caminas bajo el Espíritu Santo. Y cuando caminas bajo el Espíritu Santo, la fe y el gozo se desata en tu vida. Y desborda, contagia. Porque ese es un factor del gozo, contagia. Y no se te puede quitar. Decía una canción viejita, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. ¿Verdad? Y qué bendición, porque cuánta verdad hay en eso. Y el Señor te dice, gózate, gózate, porque lo que está en el mundo no importa, eso es basura, es una cochinada. Lo que Él te ofrece es galardón en los reinos de los cielos. ¿Y cuánto no nos vamos a gozar bajo ese criterio? Porque el Señor no nos sirve en bandeja de oro. Y a veces nos hacemos los ciegos. A veces no le damos importancia. Entonces, qué difícil. ¿Cómo se sentirá el Señor al ver esa situación con sus propios hijos? Inclusive para nosotros, ahorita comprendiéndolo, hasta nos da cosita, nos da vergüenza, porque eso es una vergüenza. El Señor entonces hoy te vuelve a decir, gózate. Amén. Nos trasladamos al libro de Habacuc. Habacuc capítulo 3.
capítulo 3, versículo 17 al 19. ¿Alguien, por favor? Habacuc 3, 17 al 19. Amén. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gloria a Dios. ¿Escucharon muy bien lo que dice esta palabra? Aunque tus ojos carnales no vean nada, que a tu alrededor no tengas nada, ¿qué te dice Él? Gózate. Gózate que Él va a responder, que Él te va a dar. No importa lo que veas, porque eso que estás viendo carnalmente son obstáculos. Y Él te dice, yo eso lo derribo. Y te hablo con la verdad. Y la verdad es Él. Entonces, las pruebas no harán que el gozo se vaya para nada. Más bien harán que se fortalezca. Eso es lo que el Señor te está diciendo hoy. El gozo te va a fortalecer y te va a entregar más. Eso es lo que el Señor te dice, te insta para que te goces. Pero hazlo realmente con tu corazón. Demuestra y empieza a hacerlo, porque si no, te va a ganar lo que vas a ver carnalmente. Y ese no es el propósito. Esa no es la idea que el Señor tiene. Entonces, gózate, porque eso es lo que el Señor te está diciendo. Cuando estamos en una verdadera relación con el Señor, el gozo, por lo tanto, siempre estará presente. El gozo lo dio el Señor y nadie lo puede quitar. Solo cuando usted y yo nos alejamos de su presencia. Fuera de allí no puede ocurrir de ninguna otra forma. Por lo tanto, la voluntad del Señor es que usted siempre camine gozoso. Y usted puede decir, pastor, me tiene aburrido de que me diga que camine gozoso una y otra vez. Pero es que no soy yo, es el Padre. Y Él lo quiere así. Por lo tanto, Él vuelve a decirte, gózate. Gózate porque Él tiene grandes cosas. Porque veamos que yo no soy el que lo digo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Versículo sumamente conocido, pero sumamente también poderoso. Y Primera de Tesalonicenses 5:16 dice lo siguiente: estad siempre gozosos. Siempre es siempre. Siempre es siempre y no hay opción. También dice el 17 de este mismo capítulo: orad sin cesar. Sí, el Señor siempre nos pide que oremos. ¡Qué bendición! Usted saca su tiempo para orar con el Señor. Pues así como usted saca su tiempo para orar con el Señor y hablar con Él, así gózate porque Él te está dando el privilegio de que puedas hablar con Él. El 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad ¿de quién? De Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿soy yo el que estoy inventando? No, ¿verdad?
¿Quién es el que dice? Dios. Dios entonces te vuelve a decir, gózate. Porque qué lindo cuando el Señor nos habla claramente y yo creo que está sumamente entendido. Porque el gozo mueve las cosas. Porque el gozo derriba argumentos. Porque el gozo derriba los paradigmas. Entonces, si eso no está ocurriendo, ¿qué te hace falta? Pues gozo. ¿Lo digo yo o lo dice la palabra? La palabra, ¿verdad? Y muy claro, sumamente claro, porque el Señor te está hablando a tu espíritu. Y tu espíritu salta de alegría cuando el gozo empieza a entrar. Y el Espíritu Santo quiere entrar en ti. Y quiere empezar a llenarte de gozo, a llenarte de fe, para que obtengas victoria. Pero deja que realmente el Santo Espíritu de Dios entre. Porque ¿qué dijimos al puro inicio? Quien limita la obra del Espíritu Santo de Dios somos nosotros. ¿Quién es? Usted y yo. No debemos limitar la obra del Señor. Debemos instar a que eso se desarrolle y explote, que haga una explosión. Porque a eso el Señor nos ha llamado. Hebreos 12:2. Alguien, por favor, que lo pueda leer. Amén. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. ¿Qué dice esta palabra? Que por gozo hizo la obra. Por gozo el Señor hizo la obra. A pesar de los obstáculos. A pesar de lo que viniera. Ahora entiende de que cada obra que usted y yo vayamos a hacer debe de ser con gozo. Porque el Señor nos da un ejemplo claro de un acto en fe y gozo. El Señor Jesucristo. Entonces no tenemos excusa. Porque hoy por hoy usted ni yo debemos de hacer lo que Jesús tuvo que hacer. ¿Sí o no que en papel la tenemos más sencillo? Sí, ¿verdad? Pero Él hizo la obra por gozo, con gozo en su ser. ¿Sí comprenden realmente lo que el gozo puede hacer y lo que desata? Porque yo creo que con esto último mencionado, de que Jesús hizo la obra por gozo, no lo han comprendido muy bien. Pero la palabra es muy clara, sumamente clara. Y los veo como asustados de cómo puede ser eso. Pero por gozo las cosas ocurren. Cuando el gozo te mueve, no importa lo que se venga. Cuando el gozo está en tu vida, simplemente haces lo que el Padre te manda.
porque vas a la segura hacia un tesoro eterno. Eterno. Entonces, ¿por qué no nos vamos a alegrar con eso? No es razón para tener miedo. No, ni mucho menos para dudar. Es momento simplemente de actuar para que realmente las cosas ocurran como Dios desee. Amén. Entonces, vamos a trasladarnos a Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Y alguien más, por favor, que me ayude con esta palabra. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y ¿qué? Gozo. Entonces el Señor hoy nos está hablando claramente, nítidamente, de que el gozo en la vida de nosotros como sus hijos es importante y no nos podemos dar el lujo en ningún instante de caminar sin ella. Primero, porque es importante, y segundo, porque es un mandato. Y así el Señor te lo pide. Así que nuevamente el Padre te dice, gózate. Porque grandes cosas Él tiene para ti. Porque hoy Él te dice, yo lo derribo todo. Y te entrego victoria. Amén. Gloria a Dios. Hermano y hermana, vamos a cerrar brevemente nuestros ojos. Brevemente, para que el Señor en esta noche selle con poder esta palabra. Porque hoy el Señor no te va a dejar ir de este lugar sin que el gozo no te inunde por completo. Así que Padre bendito, Señor, en esta noche nos presentamos delante de tu presencia, Señor, entendiendo que el gozo, Señor, es aquello que nos mueve, aquello que nos liberta, aquello que nos da la paz, Señor, en medio de la circunstancia. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo pido al Santo Espíritu de Dios que me inunde por completo del gozo poderoso que tú tienes para mi vida, Señor. Porque no quiero ser yo quien vaya caminando por mis propias fuerzas. Oh, yo quiero caminar bajo el gozo que tú derramas en este instante sobre mi ser, sobre mi corazón, sobre mi espíritu, Señor. Porque hoy yo tomo la autoridad, Señor, y empiezo a arrebatar el gozo, Señor, para mi vida y mi ser, Señor. Por lo tanto, yo muevo y bato mis manos de un lado hacia otro, Señor, para llamar la atención, Señor, porque yo quiero más y más y más de esa gloria poderosa que tú ya estás derramando, Señor, sobre mi vida, Señor, tal cual aceite, Señor, sobre mi ser, porque hoy, Señor, ese gozo, Señor, queda sellado en mi ser y empiezo a caminar dando pasos firmes y seguros, Señor, hacia lo que tú tienes preparado para mi vida, porque hoy tu gloria, Señor, se manifiesta en gran poder, Señor, porque comprendo que la fe y el gozo, Señor, nunca se deben de separar de mí. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esto queda, Señor, establecido en esta noche. Y a partir de ahora, tu gozo, Señor, mueve mi vida. Así que, Padre, te doy la gloria, la honra y el honor
hoy, mañana y siempre, por toda la eternidad, porque tú has sido bueno y hoy me has enseñado e instruido. Y tomo esta palabra y la guardo en mi corazón para que en todo momento sea aplicada en mi vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos que nos están viendo por Facebook Live, muchas gracias por estar con nosotros y que espero que la palabra que el Señor haya impartido en esta noche sea de bendición. No olvides, el próximo domingo a las 9:20 de la mañana estamos aquí para gozarnos más en la presencia del Padre. Que Dios les bendiga.